Soy Miguel García y en la píldora geográfica de hoy vengo a hablaros de la erosión genética en la agricultura y la alimentación. Hablando de comida, ¿habéis almorzado ya? Yo hoy he comido pollo con arroz para almorzar. Y bueno, chateando con algunos de los amigos que tengo repartidos por el mundo, descubro que uno de ellos, que vive en Santiago de Chile, también ha comido pollo con arroz. Otro, que vive en Vancouver, igual. Incluso una prima que tengo trabajando en Dubái, lo mismo. Es solo un ejemplo, pero nos sirve para ilustrar lo preocupantemente igual que viene siendo la alimentación en distintas partes del mundo. Tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar en la presentación de hoy, que tenéis reflejada en el siguiente esquema. Empecemos hablando de biodiversidad, entendida como la diversidad de especies animales y vegetales que existen en el mundo. El ser humano también ha contribuido desde el Neolítico a la propagación de especies y a la diversificación de variedades genéticas por medio de las actividades agrícolas y ganaderas. ¿Con qué intención? Pues con la idea de adaptarse a las distintas particularidades ambientales de cada zona y también como una forma de mejorar los rendimientos. Veámoslo con un ejemplo. El acebuche, una especie arbustiva típica del ámbito mediterráneo, desde hace 6.000, 7.000 años ha venido sufriendo mejoras y domesticaciones que han ido en la línea de aumentar el fruto para mejorar su rendimiento, hasta transformarse en lo que hoy conocemos como el olivo. Todas las variedades que se conocen de esta especie del olivo responden a esas distintas particularidades o factores ambientales de cada zona, ya sea de humedad, ya sea de temperatura, ya sea de acidez del terreno, etc. Todos estos, toda esta diversidad hay que entenderla en tanto que un recurso. Por lo tanto, los recursos fitogenéticos, también los zoogenéticos, los relativos a los animales, constituyen un patrimonio de incalculable valor. Pero ¿qué ocurre cuando toda esa diversidad se va reduciendo, como en el caso de esta, mejor dicho, de esta aceituna? Pues que asistimos a un proceso de erosión genética, es decir, a la reducción progresiva del número de especies y de variedades vegetales y animales. En el caso de la aceituna picual, es la variedad más extendida en el mundo. En Andalucía ocupa 850.000 hectáreas de olivar y en Jaén el 97% de todos los cultivos de olivo están representados por esta variedad. En el fondo, la erosión genética es producto de dos fenómenos que están estrechamente relacionados. Uno de ellos es la simplificación alimentaria, que vamos a ver a continuación. En el mundo, dentro del reino vegetal, se conocen 250.000 especies de plantas, de las cuales 20.000 pueden tener interés alimentario para la humanidad, de las cuales 7.000 han sido utilizadas tradicionalmente en la alimentación, de las cuales 100 a día de hoy suponen cultivos importantes, internacionalmente comercializados, de las cuales 20 representan el 80% de la alimentación mundial, de las cuales 3 suponen más del 40% de la alimentación mundial. Es decir, los más de
7.800 millones de habitantes que poblamos el planeta, nos estamos alimentando en un 40% de maíz, de trigo y de arroz. Todo este embudo de simplificación alimentaria también se puede observar en el caso de la alimentación animal. Existen o se conocen unas 15.000 especies de mamíferos y de aves, de las cuales 38 están extensamente domesticadas, de las cuales 14 suponen el 80% del alimento de origen animal, de las cuales 10 representan el 50% de las proteínas de origen animales y 5 el 31% de las proteínas de origen animal. Es decir, pudiendo criar y alimentarnos de tantas y tantas especies animales terrestres como existen, resulta que en su mayor parte nos estamos alimentando de cerdo, pollo, vaca, oveja, cabra. Esperemos que no se rebelen, porque tendríamos un serio problema. El otro proceso vinculado a la erosión genética es la pérdida de variedades y de sus especies. Y es que a lo largo del siglo XX ya se han perdido el 75% de las variedades de plantas cultivadas que se conocían a principios del siglo XX. De las 7.000 variedades de manzano que había hacia 1900 en Estados Unidos, ya se han perdido el 96%. 1.500 variedades de arroz se han perdido en Indonesia en el transcurso de 15 años. El 71% de las variedades de trigo se han perdido en Italia en el transcurso de 30 años. Sin ir más lejos, en los años 70 en España se podían identificar unas 350 variedades de melones locales. A día de hoy esa cifra se ha reducido a poco más de 10. ¿Todo esto qué quiere decir? Que nos alimentamos de una forma cada vez más simple. Cada vez comemos un número más reducido de especies, pero es que cada vez comemos un número más reducido de las distintas variedades que componen cada una de las especies. Pensemos en la patata, un alimento fundamental del que se nutren miles de millones de habitantes cada día. Es el cuarto alimento mundial. En Perú, una de las cunas culturales de la papa, se han identificado y se conocen unas 3.000 variedades de papa. Pero si hoy en día acudimos al supermercado, ¿cuántas de ellas seríamos capaces de reconocer? ¿Acaso reconoceríamos alguna? A lo sumo distinguiríamos una que es rojiza, de la que es más amarillenta, de la que es más blanquita. Y esto, aunque aparentemente no lo parezca, es un problema, porque nos hace vulnerables. La uniformidad genética es la base de las vulnerabilidades frente a epidemias. La mayor parte de los principales cultivos que hay en el mundo son enormemente uniformes y por lo tanto enormemente vulnerables. Fijaros, en el siglo XIX una parte muy importante del sustento alimenticio de los europeos se basaba en la patata. Hacia 1840, 1850, los patatales de Europa sufren una plaga provocada por el mildio, una enfermedad patógena que ataca a esta planta. El problema es que la mayor parte de esos patatales estaban cultivados con una sola variedad. Esto produjo una enorme hambruna a lo largo del continente, por la que murieron unos 2 millones de europeos, solo uno en el caso de Irlanda. Episodios similares existen y han existido a lo largo del planeta. Plagas, enfermedades y otros desastres agroambientales seguirán existiendo mientras haya esta uniformidad genética. Pero es que además, si nos basamos en un patrón
alimenticios cada vez más homogéneos, estamos renunciando a toda esa riqueza nutritiva, culinaria, gastronómica que nos proporcionan la enorme diversidad de especies y de variedades que componen hoy los recursos fitogenéticos. Al fin y al cabo, esa diversidad es la base de que unas naranjas sean más dulces y otras sean más ácidas, que un aceite sea más suave y otro sea más intenso, o que un vino sea más afrutado y otro sea más seco. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado la presentación de hoy y nos vemos en el próximo Polimedia. Buen provecho y hasta luego.